Don José Seco, portavoz de Educación del Sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, expectantes con el inicio de curso y con esas no pruebas que se han hecho, con esas ideas de última hora que la Consellería la semana pasada nos sorprendió a todos porque no nos había informado de que los coordinadores o en realidad aquellos que se hacen responsables en los centros educativos, que son docentes en el tema de la COVID, pues ahora iban a hacer un curso para saber, entre comillas, diagnosticar si era un constipado o una gripe o el COVID. Con lo cual, pues claro, evidentemente solo puede ser una ocurrencia, no se nos ocurre otra cosa y nosotros lo calificamos de que era una temeridad hacer eso y además así lo han atestiguado colectivos de enfermería y sanitarios que evidentemente entienden que una función sanitaria la deben de hacer profesionales sanitarios. Bueno, como comentaba al inicio del programa y lo estábamos precisamente aquí destacando tú y yo, ¿no? Antes de empezar el programa se nos incorpora don Enrique Benavente también, que es profesor de griego y de latín del Instituto Benlliure de Valencia. ¿Qué tal? Buenos días, don Enrique. Buenos días. ¿Qué tal? Acérquese usted al micro y recupera el oxígeno. A propósito de lo que estabais hablando, ya que soy de griego y de latín, muy bien, permitidme una anécdota sí, que se puede relacionar con esta luminosa idea de convertirnos a los profesores en personal de enfermería, que es lo que pretende la Consellería. Sí. En la Atenas de Pericles, en el siglo de oro de la democracia, el quinto antes de Cristo, hubo un discípulo de Sócrates, enemistado con Platón, Antístenes, un tipo muy gracioso, crítico con la democracia. Y entonces... Por aquel entonces, ya. Sí, es que siempre hablamos de la democracia griega, pero no olvidemos que los propios atenienses y los propios filósofos también subrayaban los defectos que tenía esa democracia. Incluso previeron lo peligroso que era la llamada oclocracia, el poder de las multitudes, que más o menos es el asambleísmo, lo que pasa en los círculos de Podemos. Pero vamos al grano. Ante el problema de que no tenían caballería para la guerra, Antístenes propuso que la Eclesía, la Asamblea, el Parlamento, proponga un decreto que convierta a todos los burros del Ática en caballos. Cosa que es lo que están haciendo aquí. Cosa que se consiguió. Le respondieron que era absurdo y entonces, y ahí viene la crítica, él le respondió, bueno, es lo que hacéis cuando nombráis a un medio por decreto general. Aquí el señor Marzá o la señora Barceló, que dudo que sepan quién es Antístenes, han optado por eso. Que no tenemos enfermeros para los colegios, pues por decreto convertimos a los profesores en enfermeros. Obviamente no me parece la mejor solución y es un apunte muy interesante e histórico. Gracias, Enrique. Para arrancar también el programa, José, el otro punto que estábamos diciendo, el ejemplo, el parangón más cercano que tenemos en el caso de la Comunidad Valenciana tiene que ver obviamente con la Comunidad de Madrid. Yo soy el primero, a mí me gusta criticar las cosas cuando nos hacen bien. La organización fue caótica, estuvieron los profesores esperando 4 horas, yo esto no lo voy a discutir porque obviamente no se pueden hacer las cosas así, deprisa y corriendo. Pero al final se consiguió el objetivo, que era detectar más de 2.000 personas docentes que eran positivos y que hoy no van a acudir a las aulas. Esto en la Comunidad Valenciana no pasa. Perdón, claro, no pasa porque no se ha hecho. Claro, ahí vamos. A ver, dime. Sí, efectivamente, la Consellería desde el inicio nos ha dicho que no, que era una competencia de Sanidad y que Sanidad en todo caso tenía que dar el aprobado, por decirlo de alguna manera, para que se llevaran a cabo estas pruebas PCR. Nosotros como sindicato lo que hemos pedido desde siempre es que a inicio de curso y de forma periódica se realizarán estas PCR o incluso esos estudios para ver en qué situación nos encontramos. Se ha comentado en algunos medios, lo hemos comentado aquí también, es una foto fija, pero para que los oyentes lo entiendan, y tú has apuntado muy bien, el hecho es que nosotros vamos a empezar el curso con docentes en su gran mayoría que nos han hecho una prueba y por lo tanto pueden ser asintomáticos y pueden acudir a los centros dado que no saben de su estado. Por lo tanto, entendemos que eso no es la mejor medida. Y claro que la seguridad 100% no existe, pero si podemos acercarnos a ese 100% haciendo medidas razonables y que en otros lugares se están haciendo, entendemos que es oportuno. Nosotros lo hemos pedido siempre y sobre todo, lo más importante, y a nivel autonómico, ¿qué imagen estamos dando? ¿Qué imagen estamos dando cuando hay ayuntamientos que, por un lado, están haciendo las pruebas bajo
su criterio. Y entendemos que, evidentemente, importante, y además se genera el agravio comparativo de que hay ayuntamientos que, por ejemplo, a los docentes no se lo están haciendo y sí que se lo están haciendo a la población por miedo a tener repercusiones después con la consellería. Por lo tanto, creo que tenemos que poner un poco de sentido común. Nosotros como sindicato siempre somos propositivos y constantes en las peticiones, y cuando se hacen las buenas medidas las alabamos, y entendemos que aquí ha habido un error, entendemos que se tiene que solucionar, que todavía estamos a tiempo en el sentido de nunca es tarde, y el caso más significativo es el siguiente. Si en un momento determinado se produce algún tipo de contagio o de detección en algún centro educativo, en el momento se haya hecho la PCR y ese docente, por ejemplo, estuviera libre de contagio, sabemos que de esa fecha hacia atrás no hay que ver ya esos contactos. Por lo tanto, el rastreo también se facilita. Muy importante. Vamos a ver. Y hay otro detalle también interesante e incomprensible, por otro lado, que tiene que ver con la intención del Gobierno, que manifestaba hace unos días tan solo, de intentar culpar a los padres que no quieran llevar a sus hijos al colegio por temor a esos contagios, e incluso cargarles con una responsabilidad penal. Es decir, aquí no estamos hablando de un principio de, digámoslo, de desobediencia por no escolarizar a tus hijos, no, estamos hablando de un principio de protección, como lo entiendo yo. Pero nuestro buen amigo Vicente Ibor, que es abogado y penalista, igual nos resuelve estas dudas. Vicente, buenos días. Buenos días, encantado de escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuánto tiempo sin verte? La verdad que sí, además con muchas ganas de recuperar un poquito la normalidad también en tu programa y pasar un poquito de conversaciones telefónicas y vernos en persona, a ver si se puede conseguir. Bueno, vamos a ver, rápidamente, porque hoy vamos a hacer muchas valoraciones. Tú, que eres además abogado penalista, como estaba apuntando, y como bien conocen nuestros oyentes, ¿qué te transmite el hecho de que el Gobierno intente responsabilizar penalmente a los padres que no quieren llevar o que no quieren escolarizar a sus hijos en este inicio de curso, derivado de este temor a contagios o a la pandemia del COVID? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu lectura? Pues mira, desde el punto de vista jurídico la cuestión no es ni mucho menos pacífica. Evidentemente los padres tienen la obligación de escolarizar a sus hijos en edad escolar, eso es lógico y razonable, pero también tienen una obligación legal de protegerlos, de proteger su salud, de proteger sus condiciones y de proteger su vida. Con lo cual, no es tan claro que el hecho de que un padre con cierto motivo justificado, que pueda justificar lógicamente documentalmente o con alguna prueba añadida, no lleva al colegio, no es una cuestión absolutamente clara que de ahí se pudieran derivar responsabilidades penales. Lo que veo una incongruencia absoluta es que se pretenda cargar toda la responsabilidad en los padres y el Estado haga dejación de sus funciones de garantizar a todos los niños la salud pública y sobre todo la seguridad de toda la familia e incluso la estabilidad laboral, puesto que si hay un niño que se infectara en el colegio, evidentemente se trasladaría el problema a toda la unidad familiar y por lo tanto a los ingresos y por lo tanto a unas situaciones muy complicadas. Ahora bien, si tuviera que dar un consejo a un cliente mío que me dijera qué hago con el niño, le diría que lo llevara al colegio, porque evidentemente la situación se le puede complicar enormemente si no lo hace, con independencia de que el resultado final sea uno u otro. Así que es una cuestión delicada, pero en todo caso, políticamente la gestión no solamente es muy mejorable, sino que es, para mi entender, absolutamente irresponsable, por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora. Vale, permíteme unos segundos. A ver, voy a pedir opiniones a Enrique. Os pido brevedad, porque hoy tenemos muchos protagonistas. ¿Cómo veis este tema? De que pueda incurrir un padre en una responsabilidad penal. Es que no estamos hablando ni tan siquiera civil, sino penal, por no llevar a sus hijos al colegio. Pues le voy a llevar la contraria al abogado. A mí me parece muy congruente, teniendo en cuenta aquellas declaraciones de la ministra Celaá, que siempre nos proporciona maravillosas declaraciones, cuando dijo que los hijos no son de los padres. En realidad, lo que les gusta es una sociedad orwelliana donde el Estado es el dueño de las vidas de todos los ciudadanos y, por tanto, se recortan los derechos de los padres. Es el Estado el que debe protegerlos, no los padres. A ver, tú, José, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que, como comentaba el compañero que es abogado, tiene muchos matices y, evidentemente, la educación es obligatoria de los 6 a los 16 años, en primaria y en secundaria. Y, ciertamente, el marco de la ley, o el espíritu de la misma, y si no que me corrija el compañero, evidentemente
cuando dice el tema de que están obligados los padres o tutores legales a escolarizar a sus hijos, evidentemente no había tenido en cuenta, porque no era previsible, el hecho de una pandemia como la que estamos viviendo. Por lo tanto, como bien dice, hay muchos matices, evidentemente se puede generar un gran problema, y nosotros, yo creo que desde CSIC lo que tenemos que pedir es que los padres confíen en el trabajo de equipos directivos y de docentes, igual que los docentes y los centros educativos sabemos del buen hacer de los padres y del interés por sus hijos e hijas, y en realidad, buscar puntos de encuentro y, más que medidas coercitivas, trabajar para que realmente esa seguridad que hablábamos antes sea el 100%, o al menos lo más alto posible. A ver, Vicente. Bueno, comparto parcialmente los argumentos de los contertulios, Sí. pero la ley es clara y evidente. Yeah. Con lo cual, es verdad que cualquier padre se puede ver en un problema legal, por lo menos procesal, es decir, visto en el marco de un procedimiento que le generaría problemas, molestias y gastos si decide no escolarizar a sus hijos sin un soporte documental suficiente, como puede ser, por ejemplo, un certificado médico. Ya, Con lo cual, ese es el consejo que yo daría desde el punto de vista profesional. Ahora bien, también es cierto que pueden argumentarse en contra datos de salud y datos de seguridad que también deben ser tenidos en cuenta en su caso por un tribunal. Claro, perdona, es a la pregunta a la que iba. Obviamente yo entiendo perfectamente tu razonamiento jurídico y me parece estupendo ese consejo que das, ¿no? Pero claro, luego está también salvaguardar la salud pública, que yo lo interpreto desde un punto de vista jurídico como proteger un derecho fundamental. ¿Es así? Claro, tan fundamental es el derecho a la educación como el derecho a la salud. Es más, yo si lo pusiera en la balanza, el derecho a la salud es más importante que el derecho a la educación. Con lo cual, por eso digo que puede haber argumentos importantes que avalen puntualmente algún caso concreto en el cual el padre no decida no llevar a sus hijos al colegio. A ver, Enrique, dime rápido. Ciertamente, como decía José, aquí el problema es que el espíritu de la ley, cuando se hizo la ley, jamás se previó una pandemia como la que estamos viviendo. Eso también es importante. Pero es que aquí hay una laguna que nunca nos hemos planteado, y es a la hora de regular el derecho a la educación frente a sociedades anglosajonas, como es el caso del Reino Unido o de Estados Unidos, donde se regula el homeschooling, es decir, aquellos padres que deciden ser ellos quienes eduquen a sus hijos. Eso sí, hay inspectores que controlan que esos niños están recibiendo la instrucción adecuada. Aquí jamás se ha planteado eso, porque en el fondo todos los gobiernos, incluso los que se llamaban a sí mismos liberales, comparten esa idea paternalista del Estado, en que es el Estado no solo el garante, sino el que tiene el derecho sobre la educación de los niños. De hecho, mira, aprovecho la última pregunta rapidísima para nuestro buen amigo Vicente Ibor. En tu calidad de exalcalde, es un poco el mismo caso que el de en este caso, de los máximos responsables de los ayuntamientos. Es decir, que su obligación es garantizar y salvaguardar la salud pública de sus ciudadanos. Lo digo por las famosas también pruebas PCR a la población, algo que no le gusta, como sabes, también al gobierno. Entonces, claro, aquí estamos un poco en la misma tesitura. El alcalde también se enfrenta a un proceso judicial, pero por otra parte también está reforzando y salvaguardando un derecho fundamental. Es que son digamos, leyes que se contradicen, Vicente. Bueno, ahí está una concurrencia de responsabilidades. Es decir, si el padre no lleva al hijo al colegio, tiene una responsabilidad, y si la administración no garantiza la seguridad sanitaria de los niños, también tiene otra responsabilidad. El problema es que, claro, que cada uno responde de la que tiene que asumir legalmente. El padre tiene la obligación de garantizar la escolaridad de sus hijos, de llevar a sus hijos al colegio, y el Estado tiene que garantizar que lo hacen en condiciones de seguridad. A partir de ahí, ¿quién es el perjudicado? Las familias. Porque las familias se encuentran en un fuego cruzado de a quién le corresponde cada cosa, claro. Y al final efectivamente pueden tener un problema. Porque los alcaldes tienen un problema. Tienen la obligación de garantizar la sanidad, pero no tienen la competencia es autonómica. Con lo cual se ha planteado en nuestras reuniones internas muchos problemas de si el alcalde puede asumir competencias impropias de la Consellería cuando la Consellería hace dejación de funciones, por ejemplo, en la realización de las pruebas PCR. Bueno, es un tema que es discutido, es decir, aquí, efectivamente, como decía el compañero, estamos en una situación absolutamente novedosa, que es la de pandemia, y por lo tanto, la situación diferente, existe soluciones diferentes a las actuales. Como la reforma legal es inviable, habría que acudir a vía jurisprudencial para que los tribunales vayan decidiendo en cada caso concreto.
Esa es la clave. Los tribunales van a decidir en cada caso concreto, pero fíjate el mare magnum que supone para los padres toda esta historia y toda esta situación. Que se enfrentan ante el temor de un contagio de sus hijos en una pandemia, como bien comentamos, frente a una responsabilidad, en este caso civil, que tienen también en materia educativa. Amigo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Venga, hasta ahora. Adiós. Un saludo. Menudo marco jurídico. Don José. Sí, bueno, esto viene un poco a colación de ese titular, ¿no? Que algunos políticos nos quieren poner siempre por delante, pero que al final lo que implica es que se tomen medidas y que se hagan apuestas por la seguridad y por el trabajo, ¿no? Y la coordinación. Y es aquello de, es una situación nueva. Bueno, la primera vez que pasa algo siempre es nuevo y de cómo respondamos, yo creo que ahí es... pues el nivel que pueda tener un Estado de Derecho, que pueda tener una comunidad autónoma, una consellería o cualquier otra persona. Por lo tanto, creo que siendo una situación nueva tenemos que ser ambiciosos en las medidas y que, como hemos dicho en alguna ocasión, no se puede poner como excusa que es complicado de llevar a cabo, que requiere de mucho trabajo, de mucha coordinación o directamente el dinero. Porque lo primero es la salud. A ver, Enrique, venga. A mí, por transmitir a los padres eso, rápido. Un mínimo mensaje positivo. Sí. Muchos padres recordarán 1, 2, 3, responda otra vez. Y tanto. Padres y nosotros también. Yo recuerdo que al principio la presentación era, en la parte positiva, el presentador, Kiko y las azafatas. En la negativa, los supercicutas. Y luego decía, y si sale algo mal, el responsable es Chicho Ibáñez Serrano. Exacto. En la parte positiva van a tener el esfuerzo de toda la comunidad docente. No hablo solo de los profesores, hablo también de los bedeles y conserjes que han estado midiendo la distancia entre pupitres. Hablo de los invisibles, ese personal de limpieza tan importante y del que nunca se habla en la educación. Sí, señor, sí, señor. En la parte negativa tenemos la improvisación, las contradicciones, luego podemos profundizar en ello, de la administración. Y finalmente, como decían en 1, 2, 3, y si algo sale mal, que es probable, el responsable último se llama Pedro Sánchez Castejón. El presidente del gobierno. Vamos a ver, don Vicente Montañez, concejal de Vox, ¿qué tal en el Ayuntamiento de Valencia? Buenos días. Muy buenos días, José Luis. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues mira, bien. Gracias. Aquí estamos. Esta semana vendrás a vernos también porque tenemos que hacerte una entrevista, que se abre un proceso de primarias también en Vox y en Vox en las provincias de Valencia y de Alicante, si no me equivoco. Así es, efectivamente. Que tú te vas a presentar en el caso de la provincia de Valencia, tal y como anunciabas en un comunicado el viernes, si no recuerdo mal. Bueno, así es, me voy a presentar. Yo creo que además era algo lógico por mi implicación en el partido y dentro de la parte programática del mismo. Muy bien. Bueno, pues como digo, y aprovecho para adelantárselo a nuestros oyentes, vas a estar con nosotros esta semana, pero hoy obviamente queríamos conocer una valoración tuya como edil, en este caso del Consistorio de Valencia. Vamos a tener hoy, por cierto, un largo recorrido. Vamos a hablar enseguida que te colguemos a ti con el responsable de Hacienda y portavoz del PSPB también en la ciudad de Valencia, que es Borja San Juan, luego tus compañeros de corporación, María José Ferrer del Partido Popular, portavoz adjunta, y Fernando Ginés. En fin, vamos a tener un recorrido muy amplio. Vamos a estar casi todos. Vais a estar casi todos. Eso, y nosotros encantados de poder hablar con todos vosotros. Bueno, así vamos conociendo valoraciones y reacciones. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué está pasando en la ciudad de Valencia? La información que tienes, a ver. Mi primera valoración estamos una vez más ante un nuevo fracaso del gobierno de Sánchez y ante un nuevo fracaso de las políticas en materia de COVID del señor Chimo Puig. Y digo un nuevo fracaso porque tras haber tenido muchos meses para haber ensayado, para haber barajado planes de contingencia, para haber visto todas las opciones y posibilidades, al final, una vez más, se acaba trasladando a la última pieza del eslabón, en definitiva, los centros, la comunidad educativa y los padres, la responsabilidad de gestionar una situación de posible pandemia con unos resultados nada esperanzadores y que todos, si hacemos caso a la comunidad médica, hace indicar que irá en aumento. Por eso digo que un absoluto fracaso. Es decir, lo que no puede ser, y lo digo como político con todo el pesar, es que al final se
se mantenga la sensación de que los políticos están para hacer bien poco. Vale. Digo porque es indudable que hace 2 semanas no conocíamos absolutamente nada, y esto denota la improvisación, el desbarajuste de las propias comunidades autónomas, ese modelo de Estado que tantísimas veces he criticado y que una vez más ha demostrado que tenemos 17 perfiles de español distintos dependiendo de quién y quiénes gobiernen en cada comunidad. Vicente, la otra cuestión, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Valencia, que también van a aplicar otros ayuntamientos, es una de las claves que ahora mismo se están produciendo en esta organización de este acceso concretamente a este primer día de clase, ¿no? Y es el acondicionamiento de zonas peatonales, determinados espacios. Esto, como siempre, acaba generando tapones de tráfico y problemas. ¿Por qué? No porque la idea sea mala, a mí no me parece mala. Lo que pasa es que precisamente hoy coincide el inicio de curso con un día que, como sabes, estamos con la amenaza de gota fría o de la famosa dana, ¿no? Claro, todo esto, si el tiempo, imagínate, va aguantando, por lo menos en Valencia, pero si llega a descargar de buena mañana, ya tenemos el lío montado. Quiero decir que acondicionar, por ejemplo, las zonas peatonales está muy bien, pero, hombre, hay que contemplar también, como siempre, un plan B, porque hay muchos padres que tienen que llevar a sus hijos en coche, encima hay más desconfianza del tradicional transporte público también en bus, etcétera. Todo esto, ¿cómo lo veis vosotros desde tu grupo, Es decir, desde tu grupo municipal? Denota una absoluta falta de planificación. Hay imponderables que son imprevisibles. Nunca se sabe si hay una dana hoy, mañana, pasado, o no la iba a haber y vamos a tener un día soleado. Esto, desde luego, es un imponderable. Ahora bien, es verdad que estamos frente al inicio del curso escolar, es verdad que estamos frente a una situación nueva y eso requiere de actuaciones nuevas, de actuaciones desde el punto de vista de los transportes públicos, que ni están ni se les espera. Recordemos que el señor Giuseppe Grezzi está mucho más interesado en sus procesos de peatonalización y en tener totalmente desatendida la MT que realmente en buscar soluciones que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos de la ciudad, y esta es una de ellas. Nos quedamos mucho con el concepto de la peatonalización, pero ¿dónde está la racionalización del urbanismo? ¿Dónde está la racionalización, en un caso como este, de los accesos y salidas a los colegios que, precisamente por el hecho de ser escalonadas, van a generar todavía mayor tensión en el tráfico? ¿Dónde están esas medidas especiales a la hora de evitar colapsos en los cinturones, como la auténtica barrabasada que hay en la calle Colón? Es decir, son todo ello aspectos que denotan, uno, descoordinación absoluta entre las distintas administraciones y dos, y lo que es más importante, la absoluta capacidad de establecer planes de contingencia para atender situaciones especiales como lo es, y mucho, está con la que hoy nos encontramos. Muy bien, vamos a ver, respecto a lo que tú has comentado, ¿queréis hacer algún apunte, José o Enrique? A ver, venga. Hemos recibido, el profesorado, esto afecta a la ciudad de Valencia, una serie de recomendaciones, gestión de caso, cómo se ha de actuar en el caso de que un alumno o un profesor tenga que sea detectado y se tenga que proceder a que vaya a su domicilio. Es decir, si algo pasa o surge, entiendo yo, ¿no?, que en el mismo aula ya. Sí, pero lo curioso es que en todos los casos lo que se habla es que a la hora de ser trasladado al domicilio, sea un alumno, sea un profesor, siempre dice que se evitará el transporte público y se procurará que sea en transporte individual. Ya. A ver, desde el año 2015, ya llevamos 5 años, estamos asistiendo a cómo el gobierno social catalanista de la ciudad de Valencia, entre el señor Ribó y el señor Grezzi, se han dedicado a tomar medidas para dificultar el transporte individual en la ciudad de Valencia. ¿Cómo se compagina eso con las instrucciones que vienen del señor Marzá, que es de su mismo partido, en la que nos dice que en el caso de que se detecte que un alumno está mal y hay que trasladarlo a su domicilio para que allí ya las autoridades no se utilice el transporte público, recomiende que no se utilice el transporte público y que se haga en transporte privado? Pues vamos a ver, contesta esto, Vicente, si puedes. Esto es muy simple de explicar. Esto es una muestra más de esa dicotomía entre la ideología y la practicidad. Es una muestra más de que al final se han empeñado en hacer un modelo de ciudad sectario, olvidando que tienen que coexistir y convivir
distintas formas de vivir y de entender la movilidad. Y precisamente se han centrado en la peatonalización, en los carriles bici y en el uso del transporte público, olvidándose de que hay otras formas de movilidad y que precisamente el individualismo en un momento de pandemia preestablece determinadas condiciones frente a esa colectividad del transporte público. Y aquí tenemos un claro ejemplo que mejor no se podría haber sacado. En definitiva, es el gobernar de forma sectaria, es el planificar con arreglo a la ideología y no a los requerimientos y las necesidades. Ha puesto un ejemplo, y no quiero decir en el caso, por ejemplo, de que se produzca cualquier tipo de desgracia en una zona donde requiera automáticamente de acceso rápido de vehículos de policía, bomberos, etcétera, etcétera. Esa es otra. Ahora recordar los maceteros que tenemos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos haciendo una ciudad simplemente ideológica y nos estamos olvidando de que la ciudad tiene que ser para vivir, para que vivan todos y de la mejor forma posible y que puedan coexistir todas las sensibilidades. Y esto es algo totalmente reñido con el urbanismo y la forma de entender la ciudad del equipo del señor Ribó y del kamikaze urbanístico. Bueno, hay que decir a este respecto, efectivamente, como tú dices, que sabes que en este programa lo hemos repetido hasta la saciedad, que la cuestión de fondo no es el hecho de peatonalizar, que como tú bien sabes, nadie se opone como tal. El problema es cómo se hacen las cosas. Claro. Es decir, si contar con los accesos, como estamos comentando, ahora encima el tema de los colegios agrava aún más el problema. Los accesos para vehículos de emergencias, para mayores, para personas con problemas físicos y ahora encima, como digo, también con estas situaciones. Y el uso del transporte público y esa recomendación que es absolutamente incongruente. Tengo curiosidad de preguntárselo ahora a Borja San Juan, a ver qué nos dice también a este respecto. Vicente, te tengo que dejar porque vamos mal de tiempo, ¿vale? Un fuerte abrazo. Te espero esta semana. Venga. Un saludo. Venga, un saludo a todos. Y ánimo en esas primarias. Venga, a ver, José. Muchas gracias. Venga, hasta luego, adiós. A ver, una opinión rápida sobre este tema. Sí, evidentemente es un problema que se tiene que solucionar de la mejor manera posible cuando el colectivo de padres y alumnos llegan al centro y deben de ser ubicados en un punto de encuentro, como comentábamos la semana pasada, y entrar de forma escalonada para que no se produzca ese contacto entre esos grupos burbuja. Dicho eso, yo creo que aquí lo que hay que ver es la parte positiva, ¿no? Que a veces con toda esta situación se nos puede olvidar. Todos los grupos políticos, independientemente, dado que mi sindicato es independiente y tanto hagan una cosa bien o mal, un color u otro, nosotros o lo criticamos o lo alabamos, no hay ningún problema, creemos que lo más interesante aquí es que saquen consecuencias de esta situación y que saquen resultados y adaptaciones a esta situación. Y por lo tanto, esos planes de contingencia que ha diseñado la Consellería de Educación, pues deberían de ser tenidos o deben de tenerse en cuenta también en el hecho de esa circulación de esos accesos a los centros educativos. Y por lo tanto, ver la parte positiva en cómo podemos conjugar el hecho de que la ciudad sea más amable con el viandante y con la bicicleta respecto a una necesidad puntual que se puede producir cuando se produce hechos como los que estamos viviendo estos días. Muy bien, pues vamos conociendo más opiniones. A ver, Borja San Juan, que es concejal de Hacienda y portavoz del PSPV en la ciudad de Valencia. No en el ayuntamiento, en la ciudad de Valencia, porque la portavoz es su compañera Sandra Gómez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Borja, ¿cómo estamos? Vamos a ver, venga, varias cosas. Oye, permíteme la crítica constructiva. Gracias a ti por atendernos. No entendemos por qué tu compañero Aarón Cano, el concejal de policía, no nos ha atendido. Pero bueno, yo te lo agradezco a ti, ¿eh? Esto vaya por delante. Bueno, seguro que era por imposibilidad. Vale, no creo que haya ningún otro problema. Bueno, muy bien. Yo quiero pensar eso, que será precisamente porque haya un problema precisamente de logística. La situación hasta ahora en la ciudad de Valencia, que a ti te conste, ¿qué tal es? Que es la primera pregunta obligatoria. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues hoy es un día de inicio de curso. Es verdad que desde todas las administraciones se ha trabajado mucho, desde el ayuntamiento, lo que corresponde pues, a la Concejalía de Educación, de la compañera Maite Ibáñez, el propio Aarón Cano, desde Policía, y de momento parece que se está llevando pues con normalidad. Pero os imagino que en las entradas de los juicios pues habrá muchas dudas, ¿no?, sobre cómo va a ir el centro escolar, pero bueno, poco a poco hay que intentar dar certidumbres y lo más importante es que va a empezar el curso en la totalidad de la ciudad y eso es una cosa que yo creo que tenemos que celebrar todos. Claro, no hay en principio que os conste ahora mismo algún tipo de problema, algún tapón, es decir, todo transcurre con normalidad. Hay que decir también, Borja, que en este caso el tiempo nos está ayudando, porque está ahí aguantando, claro, si se hubiera puesto a descargar, la
cosa se complica. Que hay sobre esto precisamente, estábamos aquí debatiéndolo en la mesa, claro, surge la gran duda, por ejemplo, es decir, sé que el gobierno municipal ha habilitado estas zonas y espacios peatonales, pero claro, esto viene con el problema de siempre, cómo facilitar al mismo tiempo el acceso a nivel de vehículos, sobre todo, como sabes, de tipo privado, por los miedos, temores, también de padres a utilizar también el transporte público habitual. Todo esto, toda esta planificación, ¿cómo lo habéis desarrollado en el gobierno municipal para que todo pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible? Que yo entiendo la habilitación de zonas peatonales, pero claro, al mismo tiempo hay que tratar de favorecer el acceso también de vehículos privados. ¿Cómo se está trabajando en ello? Lo que se ha hecho es dar la posibilidad a los centros educativos de que soliciten que su entorno escolar se peatonalice, ¿no? Y ahora tienen, pues una vez empiece el curso y vean pues las necesidades que tienen a la hora de entrar y salir, pues que haya colegios o haya centros educativos que digan, oye, mi situación mejoraría si el entorno se peatonalizara, pues porque tendríamos más espacio y podríamos organizar mejor las entradas y las salidas. Entonces va a ser a petición de los propios centros, con su propia realidad, cuando contemplen pues cómo está iniciando el curso en esta realidad COVID, los que decidan qué entornos se peatonalizan y cuáles no, porque nos parecía que también era un sistema mejor, ¿no?, que decir unilateralmente por parte del ayuntamiento qué entornos sin haber testado las necesidades. Entonces esto vendrá en un estadio pues un poco posterior, pero bueno, que no demorará mucho porque los propios centros pues ya tienen la posibilidad de solicitarlo al ayuntamiento, y son actuaciones relativamente rápidas pues de peatonalización blanda, que lo que hacen es pues impedir el acceso de vehículos para que haya más espacio para los peatones. Y luego lo que se ha habilitado por parte de la Concejalía de Educación, la Concejalía en este caso de Protección Ciudadana, la parte de Policía Local, es un protocolo y un control de entrada y salida y un control de las distancias, ¿no? O sea, se han hecho operativos especiales para poder controlar las entradas y salidas de los colegios, y bueno, de momento no podemos decir que haya ningún tipo de problema, o al menos yo lo desconozco en estos momentos, pero es verdad que no ha saltado ningún tipo de problema, y habrá que ir acostumbrándose a esta nueva realidad. Decías antes, bueno, se ha respetado el tiempo, pero bueno, hay que tener en cuenta que a lo largo de este curso, que va a ser anómalo durante al menos muchos meses, habrá días que lluevan y habrá que ajustarse a esa realidad, y lo que hay que intentar es pues ser muy precavidos y perder el miedo. Pero bueno, es que lo peor que puede hacer un país es tener los colegios cerrados, y yo creo que ha sido un grandísimo acierto empezar el curso. No, ahí estamos de acuerdo, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, claro, luego hay un montón de cosas que, como sabes, pues es lógico desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de los padres, de los propios alumnos, de las autoridades que en este caso representáis vosotros. Oye, una última cuestión. Me estaba aquí comentando uno de nuestros tertulianos, de Enrique Benavent, una normativa que les ha llegado a ellos a nivel de, como docente que es, del instituto, en este caso Benlliure, en relación a que si hay un problema de contingencia, es decir, que hay un contagio que se manifieste o que aparezca durante una clase, bueno, se recomienda no utilizar el transporte público. Claro, esto es un poco complicado para sacar a este alumno, a esta persona, y utilizar el vehículo privado, que es lo que hablamos. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenéis. Estáis trabajando en la peatonalización, pero al mismo tiempo, insisto, claro, hay que facilitar estos corredores de accesibilidad para el vehículo privado. Sí, pero estamos hablando, fíjate, de casos, en este caso excepcionales, ¿no? De cuando se generara un problema en un centro educativo, si hay una persona pues que puede presentar capacidad de contagiar a otras personas, pues intentar pues que esa persona se desplace pues a su casa o al centro sanitario donde se tenga que desplazar, de la manera que podamos permitir que tengan menos contacto con nadie. Pero estamos hablando de un caso excepcional que habrá que contemplar, y se tienen que permitir estos corredores. Pero lo que no puede significar la vuelta al cole es una vuelta al coche, en el sentido de que hay maneras seguras de desplazarse al centro educativo sin necesidad de utilizar el vehículo privado. Y ahora, por ejemplo, es un buen momento para acordarnos de que tener el colegio cerca del lugar donde se reside ayuda también en estos momentos a generar también, pues oye, esos corredores seguros peatonales, ¿no? Porque ha habido mucho debate en esta ciudad sobre si tenían que haber distritos escolares o si tenía que existir un distrito único. Pues con distrito único, por ejemplo, esto sería todo muchísimo más difícil, porque habría gente que se desplazaría de una punta a otra de la ciudad para ir al colegio. Muy bien, bueno, ya sabes que tengo ganas de que vengas aquí al estudio, y encima ya de paso que coincidas con tu tío, con Juan Carlos Sanjuán. Bueno, yo encantado de estar allí, y encantado siempre de coincidir con mi tío, que bueno, una persona a la que quiero mucho, evidentemente. Bueno, ya nos contarás en breve cómo van esas cuentas públicas, que también nos hacen falta a todos. Gracias, Borja, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Cuídate, hasta luego, adiós. Hasta luego. 3 minutos nos quedan para llegar al boletín informativo de las 10. Borja, yo creo que nos ha dejado muchos temas abiertos, pero voy a empezar por el último. Enrique y José, os pido brevedad, por favor. El tema que estaba apuntando, por ejemplo, de la conveniencia, de la cercanía o no del centro educativo, en este caso con el domicilio.
lo podemos aplicar al ámbito de la ciudad de Valencia en particular, pero luego podríamos, lógicamente, extrapolarlo a muchos otros tipos de municipios. ¿Cómo lo habéis visto? A ver. Bueno, esto también choca con el derecho de elección de los padres. Eso hay que tenerlo también en cuenta. De todas formas, un apunte sobre lo que acabo de oír. Es la primera vez que oigo a un representante del Partido Socialista, aunque sea municipal, que evita ese oxímoron de la nueva normalidad y ha hablado de una nueva realidad. Bueno, igual estamos avanzando. Bueno, pero dicho esto, respecto al tema de esa elección, como digo, de centro educativo, que tú comentas que, bueno, choca a lo mejor con el tema de la elección directamente libre de los padres, ¿supondría o no un avance en esta línea? ¿Crees que se debería trabajar, junto, lógicamente, con la Consellería de Educación? De nuevo, es que lo que habría que valorar es esa frase terrible de la ministra Celaá: los hijos no son de los padres. Aquí hay una cuestión de quién es el responsable de la educación de los hijos, los padres o el Estado. Y hay un Estado que lo que desea es controlarla. Y en esa línea, soluciones como los distritos únicos, etcétera, facilitan ese control del Estado. Es cierto que en caso de una pandemia, el distrito único y la cercanía del colegio, bueno, sería un factor positivo. Pero no vivimos siempre en un estado de pandemia, espero. Y habrá que tener también en cuenta el derecho a la libertad de los padres de elegir centro educativo. 30 segundos sobre esto, José, y luego ya volveremos y continuaremos con el tema de la peatonalización, porque a la vuelta de las noticias tendremos también a la portavoz adjunta del Partido Popular. O sea que vamos a seguir hablando de peatonalización. Pero venga, respecto a este tema del distrito único, ¿sí o no? Muy breve, que se queda para mucho, pero bueno. Sí, yo creo que no tenemos que distraer en otras cuestiones o en otras afirmaciones por parte de algunas personas o responsables de lo que hoy es importante. Y hoy es importante que volvemos a los centros educativos, que los docentes y los centros educativos, los equipos directivos han hecho muchísimas más cosas de las que les tocaba porque la administración no ha tomado todas las medidas y por lo tanto estos debates tendrían que hacerse a nivel político y con consenso, igual que la ley de educación que siempre hemos defendido que se tiene que hacer con consenso. Por lo tanto, ante estas afirmaciones, consenso, diálogo y sobre todo llegar a un acuerdo. Muy bien, la mejor de las noticias, normalidad de momento en la ciudad de Valencia. Volvemos. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Buscamos locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos. Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eactivate.com. Urbano Abogados. Especialistas en herencias, impuestos de sucesiones y nulidades matrimoniales canónicas. Estamos en calle Conde Salvatierra 29, frente al Mercado de Colón. Llámanos al 630-922-568. Urbano Abogados. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. En Aliter Abogados reclamamos el IRPH de hipotecas de consumidores y empresas. También reclamamos el sobreprecio pagado en la compra de camiones entre 1997 y 2011. Y solo cobramos si ganamos. Consulta gratuita. Infórmese en aliterabogados.com, calle Colón 82, Valencia. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eactivate.com. Estás escuchando Intercafé.
10 de la mañana, 7 minutos, continuamos en directo en el Intercafé en este histórico lunes 7 de septiembre del año 2020, que empezábamos poniendo esa nota de humor, ¿no? Recordaba nuestro buen amigo y maestro técnico de ceremonias, Juan Fran Barberá, pues la canción de Mecano, ¿no? Pues repito, felicitamos a los que cumplan hoy aniversario de boda, de noviazgo, a los que celebran sus cumpleaños. Por cierto, pues, oye, fantástico lo que va Perdoban. Un detalle antes de que tenemos ya al otro lado del teléfono también a María José Ferrer Sansegundo, que es la portavoz adjunta del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, pero para enlazarlo precisamente con las declaraciones de Borja San Juan, del nuevo edil de Hacienda y también portavoz del PSPB, pero no en el Ayuntamiento, sino en la Ciudad de Valencia, respecto al tema también que comentábamos de la peatonalización. Y bueno, decía que puede haber casos concretos cuando hay problemas, en este caso, que puedan aparecer niños con síntomas o sintomatología relacionada con COVID, porque claro, ahora vendrá mucha confusión sobre el tema de resfriados, gripes, o sea, hay muchas cosas que producen fiebre y particularmente los niños, no tiene que ser necesariamente el dichoso virus. Pero como bien apuntaba anteriormente también Enrique, claro, Borja decía, bueno, es un caso concreto, pero ¿y si tenemos más casos? Porque aquí lo que no se recomienda es el uso del transporte público, que también es un tema difícil de entender. Pero a ver, tu visión, José, rápidamente. Sí, bueno, en principio el hecho de que se produzca un caso puntual lo tenemos que circunscribir a lo que tenemos en los protocolos de contingencia. Es decir, si tenemos un alumno que en principio detectamos que puede tener síntomas compatibles con la COVID, pues automáticamente, como decíamos al inicio de tu programa, el coordinador debería, entre comillas, diagnosticar según la consellería aquello que es. Pero no solamente eso, porque ante la duda, ¿qué hacemos con el resto de grupo, sea grupo burbuja, como se denominan, o sea un grupo de secundaria, PR4, etcétera? Pues evidentemente parece ser que las medidas que se tienen que tomar es que ese grupo queda aislado o suspendido de ir a clase hasta que realmente se pueda sacar. Por lo tanto, es un caso aislado, pero implica que ese grupo de convivencia que tiene en la clase automáticamente habría que tomar medidas con ellos por mayor seguridad. Muy bien, María José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? He salido de una reunión que he dejado a mitad, entonces no os he podido escuchar más que la última frase. Nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos alegramos de que poco a poco te vayas recuperando, que también la salud, jolines, no te deja tranquila, ¿eh? Pero bueno, va saliendo. Estoy en el ayuntamiento aquí trabajando y va saliendo adelante con ese punto de honor que cosas tienes. Que te ponen a prueba, pero al final te hacen más fuertes, ¿no? Muy no bien. Como los del gobierno de España, que realmente no te hacen más fuertes. Muy bien. Decir que esta pandemia nos hace más fuerte, pues claro que sí. O que hemos vencido el virus, pues mira, a la vista está. Bueno, vamos a ver, gracias por atendernos en primer lugar. Vamos, por otro lado, por partes, la mejor de las noticias a estas horas, nos lo ha dicho ahora Borja San Juan, y que nosotros tengamos constancia también por lo que vamos viendo en las ediciones digitales de todos los diarios y medios de comunicación, es que hay normalidad en la ciudad de Valencia, que esto es una muy buena noticia. Pero claro, a partir de aquí se abren muchas dudas. Es decir, el acceso, en primer lugar, a los centros escolares, que tiene que ver con esas peatonalizaciones blandas que tú sabes que ha puesto en marcha el gobierno municipal, con todo lo que ello genera la dificultad en el acceso del vehículo privado para esos padres que han decidido llevar a sus hijos directamente a los centros escolares, porque claro, el transporte público queda ahora mismo en este sentido un poco en un impasse. O sea, sabes que el gobierno municipal insiste en este punto, pero decía también aquí Enrique Benavente y José Seco, claro, ¿qué pasa si hay un problema con un alumno en un momento determinado en un aula, a nivel de que pueda aparecer una sintomatología que pueda tener una relación con el COVID? Borja nos decía que, bueno, hombre, si es un caso concreto, pues, oye, como que no pasa nada. Pero es que la paradoja de esto es que no se recomienda luego el uso del transporte público. No sé, ¿cómo veis todo esto desde el Partido Popular? Bueno, es que son tantas cosas. Bueno, la primera cuestión sería decir, es que esto no se ha preparado. Es decir, los colegios están cerrados desde marzo. No es que hayan tenido o no vacaciones, quien quiera que sea, el ministro o el presidente Sánchez y tal. No, es que están desde marzo. Y se requería un plan A, para que hoy día los colegios supieran perfectamente lo que tienen que hacer y no cargar la responsabilidad en ellos. Y muchas veces los profesores, como el detectar si hay COVID o no cuando no son sanitarios, un tema tan grave y tan importante como este, y que afecta además a los niños que son vulnerables, no a lo mejor por la gravedad, sino por la edad que tiene y por lo que puede transmitir. En segundo lugar, tú hablabas de todo va bien.
y a mí me encanta que sea así. Ojalá Sí. sea así, porque además son nuestros niños, es nuestra ciudad, son los padres de los niños, son nuestros colegios, nuestros profesores. Pero mira, si habéis hablado con cualquier amigo que tenga todavía niños pequeños, etcétera, etcétera, una cosa es la macro y otra cosa es la micro. Y otra cosa son los problemas que se están encontrando en los colegios y los padres para llegar, como tú dices, para acceder en las inmediaciones, porque claro, los padres no se les deja entrar, tampoco pueden aparcar porque ahora ya no son zonas donde se puede aparcar, y entonces se producen unos cúmulos que también pueden ser indeseables. Y luego el propio reparto de los espacios por los colegios y las horas, porque ni todos tienen esas posibilidades ni se les ha dado, digamos, facilidades para ella. Otro tema, evidentemente, es el que hablábamos de la policía. O sea, aquí no existe policía de bar, al menos hasta finales del año, que es la policía que tiene más proximidad. Y el viernes nos pasaron la planilla y por la cual se atendía alrededor, o sea, se quedaban sin atender el 70% de los colegios. Estamos hablando de que la planilla iban 60 colegios cuando son 200, ¿vale? Entonces, y además, ojo, es que hay un problema de policía y también los policías tienen que realizar otra función. Hay una cuestión también evidente que es lo de las PCR. Mire, yo no voy a entrar en si hay que hacer test o no hay que hacer test. Bueno, nosotros hemos dicho que sí, la Diputación de Valencia sí, García Paje dijo ayer que sí. La gente dice, bueno, es que esto no te da una foto fija. Hombre, pero si hay 1000 detectados, porque ahora parece que no haya profesores contagiados, niños contagiados en la ciudad de Valencia, pues eso que impide es que entren con el María José, perdona, sobre este detalle precisamente lo comentábamos hace un rato, a pesar de, lógicamente, que yo insisto, soy el primero que lo critica, un poco la desorganización y el caos a la hora de realizar las pruebas, como sabes, en la Comunidad de Madrid, que bueno, bien, que no se organizó bien, pero ojo, la finalidad sí que se ha conseguido. Se han detectado 2.000, 2.500 profesores con problemas de positivos. Todas esas personas hoy hoy no están en los colegios, claro, y la Comunidad Valenciana no lo sabemos. Que no hay profesores ni niños, ninguno prácticamente en la Comunidad Valenciana, porque según los casos no habrían aparecido porque no se han detectado. Claro. Y además se ha impedido y se ha prohibido hacerlo a los ayuntamientos que han tenido a bien, no así el de Valencia, que estos temas le dan alergia y no entiendo por qué, seguramente porque los plantea el Partido Popular, pero los planteamos porque de verdad que pensamos que es lo mejor para la situación. Tampoco han permitido hacerlo a los ayuntamientos, que Torrevieja, algunos otros, bueno, que se han ido diciendo que lo querían hacer. Y luego, el último, hay una cuestión importante también, no se han concedido, y hablo en este ámbito, las ayudas ni al cheque escolar, ni las ayudas de comedor. Oiga, que el colegio empezó ya. Eso es plan. Y luego ese era el plan A, que tendría que estar hoy. Y luego está el plan B, porque están diciendo, bueno, si hay un niño, si hay dos, si hay tres. En primer lugar, se está dejando mucho a los colegios, que es una forma de dejación de responsabilidad. Y en segundo lugar, es que claro, con eso de que, bueno, si hay uno, bueno, y si son tres, y si son hermanos, y si tienen distinta edad, ¿qué hacemos? Yo creo que ese plan B tenía que estar ya y no tenía que dejarse a la voluntad y a la buena voluntad y a la disponibilidad de los colegios. A mí me preocupa. Ojalá no haya ningún efecto por esta falta de previsión que es evidente en todos esos campos, pero a mí me preocupa que en 3 semanas estemos hablando de otra cosa, estén cerrando colegios. Ojalá que no, de verdad, porque además todo eso es un problema para todo el mundo, para claro. Las familias, para la conciliación. Estamos en lo de antes. Recordamos que en la primera ola decíamos que los niños no deberían estar con los abuelos, que muchas veces es el recurso de las familias, pero es que las familias no tienen recursos tampoco, ni para pagar tantas mascarillas, que no se les ayuda, ni se les proporciona por el ayuntamiento, ni para tener a alguien que les cuide los niños. Se produce esto. Yo estoy preocupada. Y la semana que viene empieza la universidad. Esto es otro detalle también muy muy importante. No te quiero robar mucho tiempo porque sé que tenéis un compromiso de... No, estaba en plena reunión. También de un fallecimiento de un familiar, en este caso de una representante del PP. Y desde aquí por eso te quiero agradecer estos minutos. Permíteme unos segundos a ver, Enrique o José, si lo que te quieran plantear, y te haré una última pregunta en clave jurídica sobre la responsabilidad o no de penal de los padres en relación a llevar o no a sus hijos al colegio. Hace unos minutos, el que por cierto es tu compañero de partido también, Vicente Ibor, nos ha apuntado algunos detalles que él ha recomendado llevar a los alumnos, en este caso a los centros educativos. A ver, José, ¿alguna cuestión rápidamente para María José Ferrer? Bueno, nosotros del sindicato CESIF evidentemente hablamos con todos los grupos políticos, somos independientes y eso yo creo que es un valor añadido que tenemos como sindicato, y lo único que le pedimos a ella, pero también al resto de
de partidos políticos, utilizando y aprovechando la oportunidad que nos prestas con estos micrófonos, es que hablen, que dialoguen, que intenten consensuar. Digo intenten porque a veces también nos encontramos con situaciones complicadas, y sobre todo que se preocupen, porque yo creo que es lo más importante, de la educación de nuestros niños y niñas, puesto que son el futuro y es la forma de salir de la crisis que estamos viviendo. Muy bien. Bueno, pues vamos, yo te diría que evidentemente siempre se puede hacer más y se debe hacer más, porque además nuestra obligación, nuestro compromiso, pero te puedo asegurar que tanto en temas sanitarios como económicos, como de la situación de los empleados, como en educación, estamos haciendo propuestas todo el tiempo. Que cuestionemos que no se haya hecho algo cuando ha llegado el día de, no quiere decir que no hayamos propuesto. Nosotros nos hemos pasado la semana pasada, pero mucho antes también, proponiendo enfermero o enfermera escolar, en fin, una serie de medidas que no vamos a, por no aburrir ahora a la gente. Sí que lo estamos haciendo, y lo que ocurre es, igual que hemos pedido test, etcétera, lo que pasa es que cuando lo pedimos se nos dice que lo hacemos por demagogia partidista. Yo lo que pediría es que también se pidiera para quienes nos gobiernan ahora el mismo respeto, y escuchar también a las propuestas, aunque vengan de la oposición, porque nosotros estamos en el mismo barco y lo que queremos es que no haya problemas en esta ciudad y que salgan, y en esta comunidad y en este país, que salga cuanto antes. Pero bueno, yo creo que las recomendaciones de talante y de diálogo y de escucha son siempre importantes, pero también los que gobiernan tienen que escuchar a los ciudadanos, y a veces da la sensación de que no les escuchan, y también a vosotros, a los sindicatos, por supuesto, que estáis ahí en la trinchera en el día a día. Y sobre todo de cara a poder pactar y llevar a cabo esos presupuestos. Bueno, como pactamos sabes, un pacto de reconstrucción. Sí, un pacto de reconstrucción. Sí, que esto también tendrá mucho que... Y que tenía una decisión distinta respecto, por ejemplo, al tema de los remanentes, donde los pedíamos a los ayuntamientos, y ahora el PSOE se ha apartado. Muy bien, ese tema sabes que es capítulo aparte. Sí. La última cuestión en clave jurídica, María José, insisto en esta cuestión, es muy importante. Tú, desde tu visión, en este caso como abogada, ¿cómo ves el hecho de que unos padres puedan llegar a incurrir en una responsabilidad penal? Es que yo insisto respecto a la gravedad de en este caso, de la situación, ¿no? Hombre, incurrir en una responsabilidad penal cuando al mismo tiempo tratas de salvaguardar un derecho fundamental, que es garantizar concretamente la salud, particularmente de tus hijos. Bueno, no sé, esto cómo choca constitucionalmente o a nivel o en materia de derecho, porque hay muchos padres que tendrán el miedo en el cuerpo, y ya no te digo de la confusión en todo este ámbito. A ver, yo diría, en general, salvo que haya una recomendación distinta, evidentemente los niños lo adecuado es que tengan formación y que vayan al colegio. Lo anómalo es que hayan estado desde marzo sin clase, y en muchos casos por faltas técnicas, sin ni siquiera clases online, etcétera. Eso sería lo deseable. Pero de la misma manera que a veces las autoridades sanitarias te dicen, oye, no vaya usted a los hospitales, no vaya usted a los centros de salud porque hay un riesgo de contagio, pues eso se tiene que aplicar a los colegios. Y lo que hay que pedir a esas autoridades sanitarias y académicas es que sean leales con la ciudadanía, es decir, que no oculten datos, que la información que nos den sea la correcta, y que no, por no asumir que hay una cierta situación, que la hay, de otra vez de nueva ola o de rebrote o de brote mal curado, no quieran admitirlo y hagan ir a los niños al colegio poniendo en peligro a ellos y sus familias. Pero en principio la recomendación, lógicamente, es el derecho a la formación y a la educación de los hijos. Pero la cuestión segunda que me planteas es, oye, ¿y qué pasa que el padre, por un miedo extremo, decide no llevar a su hijo al colegio porque, bueno, por parte de la Consellería se ha dicho que se les podía llevar a Fiscalía y demás? Desde mi punto de vista, me has dicho que ha estado Vicente Ibor, que es un gran penalista, yo no lo he escuchado. Dices, hombre, evidentemente, cuando uno le ponen un procedimiento, una denuncia de Fiscalía, pues bueno, lógicamente es para... Bueno, causa de respeto. Para tentarse los pies, ¿no? Claro. Porque siempre... Desde mi punto de vista, ese delito, el delito de los padres en cuanto al abandono, está basado en una cuestión objetiva esencial, que es el abandono por parte de los padres. Es decir, cuando esa decisión se hace en perjuicio de los hijos. El típico absentismo de padres que no tienen ningún interés por la educación de sus hijos. Pero no se puede, lo contrario. Claro, no se puede extrapolar precisamente aquí, porque en este caso estamos hablando de protección. Sabéis que el móvil del derecho penal es fundamental, ¿no? O sea, es decir, la causa, una causa, digamos, criminal, es decir, para que sea penalizable, en este caso es una protección de los hijos, no un abandono de los hijos. Muy bien. Puede ser una exageración, entonces yo creo que ahí tiene que haber otros mecanismos de conciliación, de mediación, de hablar con los padres, y sobre todo ser fiables y ciertos. Yo personalmente
personalmente, pero en fin, pienso que en casos normales donde la causa sea esa protección ante datos o ante alarmas que surjan en el entorno al propio colegio, etcétera, etcétera, no me parece que eso debiera prosperar desde el punto de vista penal. Otra cosa es que desde la Administración se pongan mecanismos para informar bien, para mediar con los padres, para que estén tranquilos y para que además los centros tengan medios, y los profesores también, para, estar, que sean realmente centros seguros. Y eso pasa por no dejar toda la responsabilidad a los docentes, que bastante tienen. Pues mira. O los propios centros. Ahora mismo se lo voy a preguntar a uno de nuestros docentes que lo tenemos hoy aquí en el estudio. María José, muchas gracias. Sabe más que yo de eso. Muchas gracias por habernos atendido. Te dejo aquí ya. Un abrazo a todos. Venga, cuídate. Hasta luego. Adiós. Enrique, pasa palabra. Bueno, te lo ha dejado. Te lo ha dejado a huevo, vamos, la portavoz adjunta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Acércate al micro, por favor, para que se te oiga. La responsabilidad de los docentes, yo no me puedo ir de este programa sin recordar una información que publicó el diario Las Provincias, que fueron las declaraciones del secretario autonómico de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler. Eso es. En las que, ante algunos casos de profesores infectados por COVID que en determinados centros van a suponer un retraso del inicio de curso, dijo aquello de que es que los profesores que se van a almorzar juntos son los culpables de esto. Claro. Vamos a no ver. te vayas a tomar cafés a partir de ahora, Enrique. Esto implica varias cuestiones. En primer lugar, Perdona, ahora enseguida vamos a llamar a Fran Corbí. Se lo digo a mi compañero Juanfran. Venga, dime. En primer lugar, lanzar ese tipo de, yo diría, acusaciones, porque en estas circunstancias eso es una acusación, sin tener pruebas para poder demostrar efectivamente estos profesores se infectaron por haberse ido a almorzar juntos. Además de una irresponsabilidad, yo creo que es rayano en la calumnia. En segundo lugar, esto pone también en evidencia cuál es la situación en la que estamos. ¿Recordáis a Teresa Rivera diciendo aquello de que en Portugal los casos de COVID eran menos y se habían podido combatir mejor porque la infección viene del este y ellos están más hasta el oeste? Es decir, esto da el nivel del tipo de administración que tenemos. Pondré otro ejemplo. ¿Recordáis que el responsable del gobierno para la cuestión de las infecciones víricas decía aquello de que esto era como una gripe y que en España como mucho habría 2 o 3 casos? Y 2 semanas después estaba confinado todo el país. Pues bien, el señor que dijo eso sigue siendo el máximo responsable. Sí, eso es otro Lo que detalle implica importante. que una de dos, o por vergüenza debería haber dimitido él, o por responsabilidad su superior lo había cesado. Lo que me lleva, como no ha sucedido ninguna de las dos cosas, me lleva a concluir que estamos en manos de irresponsables que no tienen vergüenza. Fíjate. ¿Y qué ocurre cuando estás en manos de irresponsables que no tienen vergüenza? Que ante su incapacidad para solucionar los problemas, lo que hacen es culpar a los demás, como en el caso de estas declaraciones de Miquel Soler. Y finalmente hay algo que me llama poderosamente la atención. Si esto mismo hubiera ocurrido con una administración del PP, estaríamos ya pidiendo la cabeza de quien ha dicho eso. Que se lo digan a Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En estos momentos, que yo sepa, todavía el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament al que pertenece el conseller Marsá no ha dicho ni una sola palabra en defensa de los profesores después de este ataque tan injustificado del secretario autonómico. A ver, yendo por partes, que sé que te tienes que marchar y José, si puede aguantar con nosotros un poquito más, se lo agradeceré. A ver, yendo por ya te digo, por varias cuestiones y apartados que tú acabas de poner encima de la mesa. Por ejemplo, comentabas al inicio del programa el tema de que los docentes os sentís un poco también como enfermeros, es decir, mejor dicho, como personal sanitario. Porque no nos sentimos, nos han convertido. Se han convertido. Es entonces, como lo que proponía Antístenes. Claro. Por decreto convirtamos a los asnos en caballos. Antístenes, que lo vamos a hacer famoso hoy aquí en el programa. Entonces, vamos a ver, si ya os convierten en personal sanitario, que obviamente esto no debería formar parte de lo que es la actividad de un docente, por razones obvias. Si luego al mismo tiempo también tenéis que asumir
la responsabilidad, y recurro a este punto que comentábamos anteriormente con la portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Valencia, con María José Ferrer San Segundo, en relación a el docente tiene una enorme responsabilidad, por ejemplo, en esta pullita que ha lanzado el Gobierno de España sobre la presunta responsabilidad, repito, penal. Es que no estamos hablando de una responsabilidad civil, estamos hablando de una responsabilidad penal por omisión de, en este caso, llevar a tus hijos a un centro educativo, con todo lo que ello supone en esa absoluta responsabilidad para padres, pero Enrique, que también os pasan a vosotros, a los docentes. Pues claro, al final es vuestro testimonio el que resultaría válido ante un tribunal, como bien sabes. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué hacer ante una situación de contingencia, ante un problema, de una manifestación a priori, de una sintomatología que sospechéis que puede ser derivada concretamente también de, en este caso, de un problema de COVID, que además luego tenéis que encauzarlo con un transporte privado, que no podéis hacerlo con un transporte público? Yo veo demasiadas responsabilidades para vosotros. Efectivamente, pero lo más grave es que los síntomas de un catarro, un simple catarro, de una gripe o de un COVID son muy similares. Entonces, convertir a un profesor en cada centro en el responsable coordinador de eso y que tenga él la responsabilidad de distinguir qué cosa es, que además ante eso, al primer estornudo, a la primera tos y a la primera fiebre, lo que has de hacer es pensar en lo peor, por una cuestión de que si no, el responsable vas a ser tú. A mí me parece que es una situación caótica. Yo comprendo, sobre todo, para alumnos de primaria, incluso de primero y segundo de eso, que era muy importante iniciar el curso presencialmente. Lo que no entiendo es que, primero, que no se haya previsto. En segundo lugar, que tenga que ser el 7. Ha habido comunidades en que lo han retrasado. Y en tercer lugar, para los niveles superiores, no entiendo por qué no se ha potenciado más online y la no presencialidad. Esas cosas no las comprendo. A ver, José, venga, rápidamente. Tenemos a Fran Corbí, creo que al otro lado del teléfono. A ver. Sí, respecto a lo que comentabas de esa formación que se nos anunció, y además se nos anunció por medios como el periódico. No se nos informó previamente a los sindicatos, a los representantes legales de los trabajadores, en este caso de los docentes. Entendemos que son una idea, un propósito desafortunado. Los docentes somos docentes y una actividad meramente sanitaria como sería esta, automáticamente tiene que estar realizada por equipos o personas sanitarias. CESIF, como sindicato, hemos estado pidiendo desde el inicio de toda esta pandemia la figura, como hace años, de la enfermedad en los centros, y entendemos que es la mejor forma para hacer esto. Y respecto a las declaraciones que comentaba el compañero sobre los almuerzos de los profesores, bueno, yo en primer lugar quiero decir que... ¿Tú te vas a tomar café y esas cosas? No. Manteniendo distancia de seguridad. Claro. Oye, y en este caso hay que animar y apoyar también a la hostelería, se ha dicho de paso, ¿eh? Que sí. También falta les hace, que también tienen una situación muy complicada. Sí, pero bueno, respecto a estas afirmaciones, bueno, yo en primer lugar quiero decir que conozco personalmente, como no puede ser de otra manera, al secretario autonómico, que tengo buena relación con él a nivel personal y también profesional, cada uno desde las discrepancias que nos puedan separar, pero también desde lo que nos une, que es el Sistema Público Valenciano de Educación, y entiendo que o no estuvo afortunado en esa afirmación, o se han interpretado a lo mejor sus palabras de manera no correcta. Bueno, aquí me comprometo en el programa a ver si podemos tenerlo dentro de unos días a Miquel Soler, que tengo la verdad mucha curiosidad porque le podamos hacer muchas preguntas que seguro que nos las va a responder. Permíteme usted, don José Seco, que saludemos a un buen amigo también de esta casa, don Fran Corbí. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo va ese arranque, ese inicio de curso? Aunque creo que en la privada arrancabais el pasado viernes, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, en algunos casos de escuelas infantiles sí que han abierto incluso el día 1. Algunos colegios privados han decidido adelantarlo un día del calendario marcado,
y en este caso nosotros hemos empezado el día de hoy, y además, José Luis, te tengo que decir que te están escuchando algunos alumnos del aula que están aquí pues porque estupendo. estamos dando la información. Muchas y gracias. están escuchando el programa. Buenos días a todos tus alumnos y alumnas, faltaría más. Chicos, buenos días, decimos a José Luis, chicos, buenos días. Buenos días. Oye, Fran, eso está muy bien. Oye, mira, no hay mejor manera también a todos nuestros alumnos y a todos esos chavales y padres que nos estén escuchando que también no ilustrarlos e instruirlos con lo que somos y representamos los medios de comunicación, que ya sabes que a veces les gusta demonizarnos, pero que creo que en general, ya hablo aquí en este caso por todos mis compañeros de medios, salvo excepciones, como todo en la vida, están haciendo un gran trabajo y estamos tratando de aportar Totalmente de acuerdo. Ayuda y sobre todo ser didácticos ante una situación nueva para todos, donde el gran objetivo es lógicamente apoyar a todos los colectivos que estáis sufriendo y padeciendo, ¿no? Así que muchas gracias porque nos tengan tus alumnos ahí ahora mismo presentes, Fran. Me has pillado justamente dando las recomendaciones, las instrucciones, la normativa y los protocolos para los alumnos y aquí accedemos con ilusión, con alegría y con toda la normalidad dentro de lo diferente posible, pues para poder empezar esta enseñanza presencial tan deseada. Muy bien. Oye, varias cuestiones muy rápido que por tanto no te voy a robar nada de tiempo. Simplemente decir, hemos conocido hasta ahora los detalles respecto, sin ir más lejos, a la ciudad de Valencia y en principio también nos consta en buena parte de municipios. No tenemos a priori noticias que reseñen algún tipo de problemática especial. El tiempo está aguantando en una buena parte al menos de la provincia de Valencia, que también es una buena noticia porque hubiera complicado mucho este acceso a las clases y a las aulas. Aquí está empezando a llover ahora en Gandía, en el cole de British School Gandía está empezando a llover, pero bueno, al menos el acceso ha sido bueno, pues que efectivamente, como dices, iba a dificultar bastante más. Claro, porque no es lo mismo que esté lloviendo efectivamente ya a media mañana que lo haga a primera hora y sobre todo de manera importante. Por tanto, la normalidad es una tónica a destacar ahora mismo respecto, por ejemplo, la accesibilidad en este caso tanto en transporte público como privado, las noticias, constancia que tengáis y luego lo que te hayan transmitido, que estamos aquí debatiéndolo también con otros invitados, entre ellos con tu buen amigo José Seco, lo que tiene que ver con el miedo y el temor de padres respecto a que puedan incurrir en una responsabilidad penal por miedo, por temor de llevar a sus hijos a centros educativos a raíz de esta pandemia. A ver, haznos un poquito una radiografía y te dejamos enseguida. Te saluda José y sigues en la clase y en el aula. Bueno, encantado, os saludo a todos. ¿Qué tal, compañero José? Bueno, pues efectivamente, yo creo que lo de la responsabilidad efectivamente es uno de los miedos que tenemos todos los centros educativos, porque sabes que nunca pasa nada hasta que pasa, y cuando pasa te lo cargas. Pero evidentemente si alguien no tiene responsabilidad son las familias. Las familias sencillamente acuden donde se les dice que tienen que acudir y cuando tienen que acudir. La administración ha establecido unas fechas. Los centros educativos en general están poniendo evidentemente todos los protocolos en marcha. Yo en mi caso, en los casos del British School Ciudad de Gandía, te tengo que decir que hemos trabajado sin cesar desde el mes de agosto este fin de semana completo para que todas las normativas, las mamparas, los hidroalcohólicos, las distancias, las clases burbuja, la distribución de clases, horarios, auxiliares, etcétera, etcétera, estuvieron todo dispuesto y ahora lo que hace falta es andar, caminar y caminar de la mano, ¿no? Desde la administración, desde incluso la colaboración entre centros de enseñanza y consultarnos y colaborar. Yo creo que si algo debe servir de esto es no para señalar a quien tal o tal cual, sino para colaborar para que todo dentro de lo posible pues se normalice para las familias y para los alumnos y también para los docentes que están afrontando realmente unas dificultades superiores, pero que se puede normalizar y se puede hacer si existe ese clima, ¿no?, de cooperación y de colaboración. Y yo creo que desde la administración, pues no, de momento yo estoy percibiendo que sí que lo tenemos al menos en la Comunidad Valenciana. A ver, la pregunta obligatoria también tiene que ver con las famosas pruebas PCR, que aquí estamos poniendo de ejemplo a la Comunidad de Madrid. Sabes que el otro día pues la organización fue un poco caótica para realizarlas entre los profesores, pero al final el resultado que se ha conseguido sí que era lo que se esperaba. Obviamente no porque tuviera ningún interés la Comunidad de Madrid ni ninguna comunidad autónoma
autónoma de que aparezcan positivos, ¿no? Ojalá todas las pruebas saliesen en negativo, que sería la mejor de las noticias. Pero ese estudio serológico ha detectado, Fran, más de 2.000 casos de personas positivas entre el profesorado en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué nos ha hecho la Comunidad Valenciana? Porque sabemos que es una foto fija y que mañana nos podemos contagiar. Pero mira, hoy se ha evitado que más de 2.000 personas acudan a un centro educativo con una sintomatología de COVID. ¿Por qué aquí no se ha hecho? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, fíjate, estoy hasta en desacuerdo que se haga solo al personal docente. Yo en mis centros, en los 3 centros, tendré unos 250 trabajadores, tanto de personal docente como de servicios, como de administración, etcétera, etcétera. Y yo se lo he hecho absolutamente a todos. Lo que pasa es que supone un esfuerzo porque tienes que pagar 50 euros por PCR. Y 50 euros por 250 pues cuesta mucho, pero nosotros lo hemos hecho. Porque sí es verdad que es una foto fija, pero es una foto fija muy importante. Partimos de cero, partimos sanos, partimos bien. A partir de ahí se puede desarrollar mucho mejor el que si alguien luego está con una persona que está contagiada, pues se tramite. Pero lo que está claro es que ir a ciegas no me parece nada productivo. Y evidentemente algo me suena y algo me huele que este tipo de decisiones de negativizar algo que debían de tener acceso todos los trabajadores de un centro educativo para protegerse entre ellos y a los alumnos, pues cuando no se hace es por tema económico, supongo, porque no tiene ninguna justificación sanitaria no hacerlo. Claro, a priori no tiene otra explicación. A ver, tu buen amigo José Seco, ¿qué te quiere decir? Hola, buenos días, ¿qué tal? José, ¿qué tal, compañero? Bueno, yo respecto a lo que tú comentas, pues no tenemos los datos para decir que es un tema económico. Desde luego, el posicionamiento para la enseñanza pública valenciana desde nuestro sindicato CESIF es muy claro. Si lo primero que hay que priorizar es la salud, el tema económico no puede ser un límite, y si ese dinero no está, pues se tiene que buscar, se tiene que proveer y se tiene que aplicar por la salud. Muy bien, pues creo que lo ha definido perfectamente. Te dejamos aquí, Fran. Un saludo a todos tus alumnos. Un abrazo a todos. Venga, muchas gracias. Hasta ahora. Adiós. 21 minutos quedan para llegar a las 11 de la mañana, 10:39. Vamos enseguida a hablar con otro abogado, con José Vicente Tello. Es que los testimonios jurídicos, José, son muy importantes, ¿eh? En este caso, tú fíjate, desde la perspectiva de los muchísimos padres que nos estén escuchando, el mare magnum que tendrán en la cabeza. Es decir, entre, por un lado, lógicamente, instintivo de proteger a sus hijos, pero luego todo lo que conlleva desde el punto de vista legal, jurídico, formativo, porque claro, muchos padres también, que no nos vamos a engañar, bueno, muchos no, la gran mayoría, lo que quieren es que sus hijos estén en el colegio, para empezar, porque ellos también tienen que trabajar, ¿eh? Y esto también ayuda a la economía del país al mismo tiempo. Tú fíjate en la dicotomía que hay muchísimos progenitores que tienen ahora. Sí, efectivamente. Es importante que los centros educativos funcionen, es importante que los estudiantes tengan sus ritmos normales, porque los estudios que están saliendo es que el primer mes de confinamiento que tuvimos, pues evidentemente parecía que era una novedad, se estaba más con los padres y las madres y por lo tanto los hijos, entre comillas, o sin ellas, lo disfrutaban. Pero a partir del segundo mes los especialistas dicen que evidentemente esa situación ya generaba estrés, ya generaba esa falta de rutinas. Y es verdad que los alumnos y las alumnas necesitan esas rutinas y el sistema público, en nuestro caso, en la Comunidad Valenciana, está para formar personas y evidentemente socializar, además de solamente, o no solamente, mejor dicho, dar contenidos o temas, ¿no? Y dicho esto, pues evidentemente es muy importante que entre todos se pueda trabajar. A partir de ahí nos encontramos, como hablábamos antes, en una situación totalmente no controlada o visionada por el legislador en su día. Y entonces, si bien en esencia el hecho de que los padres estén obligados a la escolarización de 6 a los 16 años evidentemente es importante, entra en contraposición en un momento determinado con esta pandemia que nunca habíamos vivido. Con salvaguardar, en este caso, la salud pública y concretamente de los alumnos y alumnas. Permíteme, don José, que saludemos a José Vicente Tello, abogado. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, amigo? Aquí estamos, pues aquí intentando aclararnos con este galimatías jurídico que francamente es de una complejidad extrema, como decimos. Nos ponemos en la piel de muchísimos progenitores que no sabrán ni qué hacer, porque
yo veo una confusión tremenda, aunque hay que decir que dos colegas tuyos, Vicente Ibor y María José Ferrer San Segundo, ambos han coincidido en que, bueno, si la ley está montada así, en principio lo mejor es llevar a los hijos a las aulas, pero claro que por otra parte hay que entender también el temor de muchos padres que, bueno, pues que piensan que no están establecidas, que no se producen las condiciones de seguridad y sanitarias adecuadas, que para mí también tienen todo su legítimo derecho. ¿Cómo lo ves tú? A ver. Pues vamos a ver, el tema es un criterio de protección del bien jurídico, salud pública, en este caso la de los hijos, y la escolarización en nuestro país, que es obligatoria. Y además de obligatoria presencial a partir de los 6 años y hasta los 16 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que trae, en principio, un choque legislativo entre la obligación de los padres de colaborar con esa obligación de escolarizar en nuestro país a los niños de 6 a 16 años, pero también puede chocar, lógicamente, con el bien jurídico protegido de salud pública. Y mientras no caiga en un tema que se llama absentismo escolar, que es lo que pone en algunas situaciones la legislación autonómica o la del Estado, pues no se puede actuar como una conducta susceptible de represión por la ley administrativa. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que hay dos aspectos: el incumplimiento administrativo y el incumplimiento punitivo. El incumplimiento administrativo, cuando unos padres llevan a sus hijos y los escolarizan, no hay ningún problema, pero si no los escolarizan, en todas las comunidades entra en juego el deber de comunicar por parte del centro escolar a los servicios sociales. Los servicios sociales municipales se pondrán en marcha y verificarán ese absentismo escolar por qué se ha producido, es decir, se inicia una investigación. Y a vista del resultado de esa investigación, los padres pueden ser denunciados y condenados administrativamente. Claro, pero aquí fíjate un detalle, José Vicente, lo estamos comentando. Toda la responsabilidad al final va para las manos de los docentes. Los docentes tienen que ejercer de personal sanitario. No, solamente tienen que comunicar. Claro, sí, tienen que comunicar, pero al final, claro, ellos son los que tienen, los que pueden calibrar. Claro. Es de ellos, claro, no va a ser del farmacéutico de delante. No, pero vamos a ese punto de vista jurídico, vamos a que también tienen que ser personal sanitario para ver también cómo reaccionar ante un problema, una contingencia en un aula, es decir, se está cargando de toda la responsabilidad a nuestros docentes. El protocolo de absentismo escolar, que es previo inclusive a esta pandemia, que esto no se ha producido nunca y es una cosa muy novedosa, está verificado, como además marca la ley, en una actividad y en un hecho previo a la producción de ese hecho susceptible de reproche. Entonces, lo tienen que comunicar los docentes, evidentemente, y cae la responsabilidad sobre ellos, en concreto sobre el director y el subdirector del centro, o subdirectora. Entonces, claro, todo esto, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mi hija o mi hijo que lo tengo en casa y veo que no hay unas garantías pertinentes, pues digo, pues voy a ver qué pasa y cómo se desarrolla. No lo voy a llevar el primer día, lo voy a llevar el segundo día o el tercero. Por eso habría una activación del protocolo. ¿Y ahí qué pasaría? Permíteme, José Vicente, vamos a ver, imagínate que efectivamente hay padres que dicen, bueno, voy a esperar 2 o 3 días a ver cómo evoluciona la cosa. Nada, no tienen en principio ningún tipo de responsabilidad. Claro, ese absentismo escolar tiene que ser existiendo una voluntad deliberada de incumplir el deber de escolarización. Y aquí no se trata de eso. Es decir, el elemento subjetivo del tipo no se produce. Y luego estamos hablando de que en el ámbito administrativo irían multas, las más graves son de 3.000 euros, a excepción de la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid tiene multas de hasta 60.000 euros. Yeah. Es la única comunidad que punitivamente es mucho más grave, inclusive mucho más grave que la propia ley nacional. Luego también es verdad que caben sanciones de naturaleza penal, es decir, se podría imponer motivadamente una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad por tiempo de 4 a 10 años, y también se podría imponer penas de hasta creo que de 3 meses a 6 meses de prisión por incumplir los deberes legales de asistencia. Pero esto yo lo veo muy remoto y muy residual, porque ya tendría que ver
el fiscal, que hay una voluntad deliberadamente rebelde de incumplir esa obligación de escolarizar. Ya, pero está ahí. Y en una situación como esta de pandemia, entra otra cosa jurídicamente que se llama una excusa absolutoria. Excusa absolutoria, que quiere decir que esta situación que se crea podría eliminar el elemento subjetivo del tipo, porque para el padre o la madre es mucho más, tiene un mayor deber de protección la salud de su hijo que el deber de escolaridad. Ahí vamos entonces, a ese punto. Sí. Eso sería, yo pienso que es que no se va a producir ningún tipo, hombre, se puede producir alguno digo, pues a mí me viene muy bien y no lo llevo, pero vamos a lo pragmático. Los padres lo que quieren, siempre que se ofrezca unas medidas de seguridad normales, medias, tú no puedes pedirle tampoco a la administración que sea un superhombre y te diga, pues aquí esto es una zona exenta de contagio. No, eso no puedes hacerlo. Pero los padres lo que quieren es que los chiquillos y las chiquillas se vayan a su casa, a su colegio, se pongan a estudiar, se pongan a aprender e intentar normalizar todo lo que se pueda esa situación. Eso choca con lo jurídico, yo entiendo que no. Es decir, es que vivimos en una situación tan novedosa que el elemento subjetivo, cualquier juez que sería la ulterior autoridad... Pero queda la libre interpretación. Diría, oiga, vamos a ver, yo entiendo perfectamente que estos padres estén asustados, inclusive, y no entramos ya en situaciones jurídicas más individualizadas. Tú imagínate unos padres que tenga uno de los progenitores sea una persona de riesgo, tenga una enfermedad pulmonar, tenga alguna situación de riesgo, o conviva en la misma unidad familiar con personas mayores de la tercera edad. Podría decir, a ver, llevo al niño o espero a ver qué pasa y no lo llevo porque aquí tengo personas de riesgo y además estaría incumpliendo ese deber de abstener de crear esa situación de riesgo a estas personas. Muy bien, pues creo que sería muy loable decir, oiga, pues no llevo al niño porque más vale perder que más perder. Y luego el chiquillo puede recuperar estas clases haciendo un esfuerzo, no te digo ímprobo, pero centrándose un poquito más. Digo ímprobo porque hoy en ningún colegio la letra con sangre entra, ni muchísimo menos. Es decir, que tampoco se caería los anillos a nadie. Por lo tanto, yo no veo una situación nada problemática. Muy bien, pues oye, has hecho una explicación y una definición magnífica, nos has contado y nos has detallado todo lo que puede pasar en el ámbito jurídico. Amigo, ven a vernos, que te echamos de menos, que estás muy ocupado. No puedo ir porque es que vamos muy liados. Ya lo sé, que estás muy liado. El jueves o viernes ya estoy más. Muy bien, venga, pues a ver. Mañana y pasado tengo juicios toda la mañana, pero el jueves y el viernes... La justicia, hay que ponerse en marcha también con la justicia, que también tenemos que reactivarla. Venga, un fuerte abrazo, cuídate. Os echo mucho de menos a todos. Venga, cuídate mucho, amigo. Hasta ahora, adiós. 10 minutos nos quedan para llegar a las 11. Vamos a intentar contactar con el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, con Fernando Giner. Ya habremos hecho un recorrido prácticamente por casi todas las fuerzas políticas que componen el consistorio valenciano. La verdad es que menos compromiso, pero bueno, nos vale en este caso, como es un gobierno de coalición, el testimonio también de Borja San Juan. Creo que lo ha definido muy bien José Vicente Tello. En este caso, José, todas los pros y contras de la situación jurídica. Yo te pregunto también, porque tú eres padre y docente al mismo tiempo, con lo cual todo lo que ello conlleva y supone, ¿no? ¿Qué sensaciones internas tenéis ahora mismo en vuestros sectores? Es decir, porque, repito, estáis asumiendo una enorme responsabilidad en materia sanitaria, en materia jurídica, etcétera. ¿Qué sensaciones tenéis? Sí, efectivamente, lo que tú comentabas anteriormente, al final se nos está, entre comillas, cargando de responsabilidades sanitarias, como la que decíamos, etcétera, etcétera, y entonces, evidentemente, los docentes pues tienen esas inquietudes. Dicho esto, yo sí que quisiera transmitir desde CESIF un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa y en particular a los padres y madres. En realidad, tanto docentes como equipos directivos han hecho grandes esfuerzos. Nosotros pensamos que muchísimo más de lo que les toca por cargo o por responsabilidad. Y luego la Consellería ha hecho unos protocolos mejorables y nosotros como sindicato pues estamos ahí para que los mejore lo máximo posible. Y sí que me gustaría dar un enfoque diferente. Muchas veces a los sindicatos, en este caso de docentes, que es la parte que yo represento, se nos ve como que defendemos a los trabajadores. Y en este caso, evidentemente, no puede ser de otra manera. Pero también a todos estos padres que, como tú bien
bien decías, yo también ocupo ese rol a día de hoy de niños escolarizados, etcétera.